Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. ¿Cómo están? Bien. Es para mí un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación y poder hablar de la palabra de nuestro Dios. El tema del día de hoy es el discernimiento dado por Dios para nosotros. Ese es el tema que el Señor nos ha dado en esta poderosa mañana. Lo voy a repetir. El discernimiento es dado por Dios para nosotros. El texto base, amados hermanos, está en 1 Corintios 2:14. Pero antes vamos a orar. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias porque nos has permitido venir aquí a tu casa de oración para poder hablar de tu palabra en esta reunión. Hasta carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de la misma con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. 1 Corintios 2:14. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal porque lo estamos monitoreando. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice 1 Corintios 2:14 en la versión de la Reina Valera 1960, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Miren, perdón. Una mente que tiene discernimiento demuestra una sabiduría y una perspicacia que va más allá de lo que se ve y de lo que se escucha. Como por ejemplo, se discierne espiritualmente la palabra de Dios al usar la revelación del Espíritu Santo para entender la verdad más allá de lo aparente, distinguiendo, amados hermanos, el bien del mal, la voluntad de Dios del engaño y la sabiduría divina de la humanidad, lo cual requiere práctica y también al mismo tiempo estudiar las escrituras. Todo esto es para tener los sentidos enterados y poder aplicar sus principios a la vida, logrando así madurez y distinciones sabias. Santo Papá. Oigan, sin el Espíritu, las cosas de Dios son locura. También, sin el Espíritu, las cosas de Dios son locura. Aquí lo dice en nuestro texto base del día de hoy. Vamos a volverlo a leer. 1 Corintios 2:14. Cuando dice, 1 Corintios 2:14,
nuestro texto base. Glorioso Dios. Dice, pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el Espíritu nos da discernimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, el hombre natural no regenerado sin el Espíritu no puede aceptar ni entender las cosas del Espíritu de Dios, todas esas verdades espirituales, o sea, el Evangelio, porque la percibe de una forma como si fuera locura, y solo pueden ser comprendidas mediante el discernimiento espiritual que proviene del Espíritu Santo. Santo Papá, es, amada iglesia, una barrera fundamental entre la sabiduría divina y la sabiduría humana, esa sabiduría natural. Pero quiero preguntar, ¿en verdad sabe alguien aquí quién es el hombre natural? Miren, el hombre natural es la persona no regenerada que vive según su naturaleza humana caída, sin el Espíritu Santo. Por tanto, lo que encuentra las verdades espirituales lo cataloga como locura y no puede comprender, ya que requiere de discernimiento espiritual para ser esta entendida. Y el apóstol Pablo, amados hermanos, contrasta al hombre natural con el hombre espiritual, que sí puede entender estas cosas divinas porque tiene al Espíritu de Dios junto con él. Entonces dicen amén. Pero miren, el que no tiene el Espíritu Santo no acepta las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Lo voy a repetir. El que no tiene el Espíritu Santo no acepta las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Entonces, la palabra clave aquí es el Espíritu. Pablo, amada iglesia, contrasta al hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, con el espiritual, el que sí realmente lo tiene. Pues para el hombre natural, la verdad de Dios, entre comillas, la cruz, el sacrificio, la vida eterna, no tienen sentido. Todo eso lo pasan por alto. No resuena con su forma de pensar ni con sus valores, pues para ese hombre natural son locura. Santo Papá. Y miren, no es que no entiendan las palabras, sino que no captan el significado profundo ni la validez de lo que es espiritual. Y lo ven como algo irracional, algo que no tiene sentido o algo que es totalmente tonto. Santo. Pero al decir las escrituras, no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Quiero decirle, amada iglesia, que esta es la razón de la incapacidad. No es la falta de inteligencia, sino una ceguera espiritual. Mi alma te alaba. Miren, el entender la verdad de Dios requiere la iluminación y la capacidad que solo el Espíritu Santo puede dar. No es
que yo estudié en Harvard, que yo estudié en la UA o en otra universidad. La capacidad, amados hermanos, solamente la da el Espíritu Santo. Y es como intentar ver un color que no existe en el espectro visible. Pero miren, en contraste con el hombre espiritual, lo podemos ver, amados hermanos, en 1 Corintios 12:15. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla para poderlo leer. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. 1 Corintios 12:15, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Y en símbolo de pregunta, ¿por eso no será del cuerpo? Miren, el espiritual lo juzga todo. El espiritual lo evalúa todo. El espiritual lo discierne todo. Aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque tiene la mente de Cristo. Este texto base del día de hoy, amada iglesia, subraya que la fe no es un solo ejercicio intelectual, sino una obra del Espíritu que abre la mente y al mismo tiempo el corazón a la verdad divina. Esto explica por qué a veces las predicaciones del Evangelio son rechazadas. No es que sea un fracaso del mensaje, sino la resistencia natural del corazón humano que no tiene al Espíritu Santo. Por eso, amada iglesia, el texto base de hoy anima a todos los creyentes a depender del Espíritu Santo para entender las Escrituras y las cosas de nuestro Dios, buscando la iluminación y no solo el conocimiento humano, como muchos suelen hacer. Santo. Pero miren, hubo un rey conocido con el nombre de Salomón, que por su capacidad para discernir, tomando muchas decisiones, sabía y tenía algo que se llama juicio. Ese juicio moral, según podemos ver en Primera de Reyes 3, estaremos leyendo del 9 en adelante. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Pues aquí él pidió algo muy importante a nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? Primera de Reyes 3:9, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? En símbolo de pregunta. ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Oiga como dice el 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Y dice el 11. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que mandaste para ti inteligencia para oír juicio. Aleluya. Fue tremenda la respuesta y fue tremenda
la petición que hizo Salomón. Pero miren, los cristianos de hoy día, los cristianos de hoy, también deben de discernir. Oigan bien, los cristianos de hoy, los cristianos de hoy en día, también deben de discernir. La Biblia dice en Hebreos 4:12, vamos a esperar que lo tengan. ¿Ya lo tienen? Dice la Biblia en la versión de la Reina Valera 1960, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Santo papá. Miren, el apóstol Pablo oró para que los creyentes sepan cómo elegir lo mejor cuando Jesucristo vuelva, según podemos ver ahí en Filipenses 1:10. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Glorioso Dios. Filipenses 1, en la versión de la Reina Valera 1960 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sincero e irreprensible para el día de Jesucristo. Entonces dicen amén. Glorioso Dios. Pero miren, una persona con discernimiento reconoce el valor de la palabra de Dios, así como escuchó. Una persona con discernimiento reconoce el valor de la palabra de Dios. Proverbio 8:8-9 dice, vamos a esperar que lo tengan. ¿Ya lo tienen? Proverbio 8:8 dice: justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Y oiga como dice el 9. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Cuando dicen amén. Glorioso Dios. Pero miren, amados hermanos, el objetivo de todos los que desean caminar con rectitud es buscar el discernimiento. En Oseas 14:9 hay una pregunta. Vamos a buscarlo rapidito para poder hacer la pregunta. Oseas 14:9, en la versión de la Reina Valera 1960 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes, oigan bien, mas los rebeldes caerán en ellos. Bien, amados hermanos, en la Biblia podemos ver algo muy interesante en Romanos 12:9. Vamos a esperar que lo tengan. Vamos a esperar que lo busque. Perdón. Aquí se nos ordena aborrecer lo malo y seguir lo bueno en amor. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está en la pantalla? Dice Romanos 12:9 de la versión de la Reina Valera 1960: el amor sea sin fingimiento. Oigan bien, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo
y seguir lo bueno. Santo papá. Sin embargo, amada iglesia, si no tenemos un verdadero discernimiento, quiero preguntar, ¿cómo podemos saber lo que es malo y lo que es bueno? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos saber lo que es malo y lo que es bueno? Miren, para que se mantenga la pureza del evangelio, la iglesia tiene que distinguir la verdad de la herejía. Lo voy a repetir. Para que se mantenga la pureza del evangelio, la iglesia tiene que distinguir la verdad de la herejía. Y todo el mundo se pregunta, ¿y qué es una herejía? Miren, una herejía es la doctrina que se desvía de la verdad, esa verdad apostólica, estableciendo falsas enseñanzas o una doctrina que se desvía totalmente de la verdad. Esa verdad que está establecida, creando divisiones y llenando a los creyentes a seguir doctrinas humanas, como dirían por ahí, dogmas de hombre, en lugar de la revelación de nuestro Dios, el Todopoderoso, dándole a la fe genuina, haciendo que la verdad sea distorsionada. Como se menciona en Gálatas, el apóstol Pablo menciona aquí en Gálatas 5:20. Vamos a buscarlo para poderlo ver. ¿Ya lo tienen? Gálatas 5:20. Aquí menciona varias informaciones, como dice en la versión de la Reina Valera 1960. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, y al final termina con la palabra herejía. Santo papá. Pero oigan, la sabiduría exige que la diferenciemos de una forma correcta entre lo que es mejor y lo que simplemente es bueno. Por eso, amados hermanos, el discernimiento tiene muchos beneficios adicionales. Si vamos a Proverbios 3, vamos a leer del 21 al 24 para poder diferenciarlo. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice Proverbios 3, 21, en la versión de la Reina Valera 1960. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y dice el 22, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, dice el 23, andará por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Y oiga como dice el 24, cuando te acueste, no tendrá temor, sino que te acostará y tu sueño será grato. ¿Cómo va a ser tu sueño? Y tu sueño será grato. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, así como Salomón buscó el discernimiento y la sabiduría, según podemos ver en Proverbios 1:2, no lo tengan, por favor, digan amén. ¿Ya lo tienen? Cuando dice en la versión de la Reina Valera, Proverbios
1:2. Glorioso Dios, mi alma te alaba. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y repitiendo Primera de Reyes 3:9, cuando Salomón pidió, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Santo papá. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, dice el 10. Y le dijo Dios en el 11: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Y oiga como dice el 12, glorioso Dios, he aquí lo que he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Santo papá, mi alma te alaba, mi alma te necesita. Pero miren, con el fin de examinar la obra de Dios, veamos lo que dice Eclesiastés 1:13. Vamos a darle el tiempo necesario. ¿Ya lo tienen? Eclesiastés 1:13, en la versión de la Reina Valera, dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Aleluya. Nos mantiene el Dios Todopoderoso ocupado. Y aquí, encontrando el sentido de la vida, Eclesiastés 12:13, ¿ya lo tienen? Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo voy a repetir: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El que no tiene ese temor, el que no guarda los mandamientos, diría mi abuela, no va. Así que, si usted no tiene ese temor, ni se aliste, que no va. Santo papá, cuando dicen amén. Pero miren, los creyentes deben de buscar la sabiduría, que es la que viene de lo alto. Eso no lo digo yo. Eso dice Santiago. Vamos a buscarlo rapidito. Perdón. Vamos a buscar Santiago 3, a leer el 17. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Santiago 3:17, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oigan bien, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santo. Miren, tenemos que diariamente estudiar las Escrituras. No ojearla. Pues en el estudio, esta te puede hacer sabio la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto no lo digo yo. Esto lo dice 2 de Timoteo 3:15. Para que lo tenga, para que lo leamos conjuntamente y que también lo pongan en la pantalla. Ya está en la pantalla. Dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio a la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Muchos se creen sabios en su propia opinión, pero la Biblia dice lo contrario, que desde la niñez has sabido las Escrituras sagradas, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hay que orar en todo tiempo, pues al orar, nuestra oración debe de ser así como dice el Salmo 119, 1:25. No lo tengan, por favor, digan amén. Salmos 119, 1:25. En la versión de la Reina Valera dice: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tu testimonio. ¿Cómo fue que dijo, pastor? Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. O como dice Filipenses 1:9, cuando lo tengan, por favor, digan amén. Glorioso Dios. Filipenses 1:9, en la versión de la Reina Valera 1960 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y oiga como dice el 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Santo Papá. Entonces, amada iglesia, amados hermanos, volviendo atrás, la palabra discernimiento tiene nombre masculino y es acción y efecto de discernir. Y como les dije, el discernimiento es la capacidad espiritual, dada por Dios a través del Espíritu Santo, para distinguir entre el bien y el mal, la verdad y el error, y para comprender la voluntad de nuestro Dios y todos sus caminos, permitiendo, amados hermanos, tomar decisiones sabias y vivir una vida justa. No es crítica, sino una percepción profunda que revela el verdadero carácter y las intenciones. Pero aún hay más. Hay un aspecto, y es el aspecto clave del discernimiento, y son la distinción y la separación. Estos vienen del griego anacrino, que significa examinar, distinguir y separar. Pero oigan,
La sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto, está estrechamente ligada a la sabiduría de Dios, permitiendo juzgar las cosas desde una perspectiva celestial y no solamente de una perspectiva terrenal. Según podemos ver que lo dice Proverbios 3, 5 al 7. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. ¿Ya lo tienen? Proverbio en la versión de la Reina Valera 1960 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cómo fue que dijo? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahí muchos se doblan, muchos se guayan, como dirían por ahí, porque se hacen sabios en su propia opinión. Usted le dice lo que dice la Biblia y comienzan a refutar. Y yo creo, haciéndose sabio en su propia opinión y no tienen ese temor a nuestro Jehová, pues no se apartan del mal, por eso refutan, porque quieren seguir en su vida pecaminosa, quieren seguir haciendo cuanta poca vergüenza que puedan hacer, y por eso se hacen sabios en su propia opinión. Santo papá, pero miren, amados hermanos, la Biblia misma es como una espada de doble filo. Está diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a volver a leer. Vamos a volver a leer Hebreos 4:12. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. En la versión de la Reina Valera, Hebreos 4:12, dice: Santo papá, mi alma te alaba. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo voy a repetir por si alguien no lo escuchó. Hebreos 4:12, en la versión de la Reina Valera dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Otro aspecto clave, amados hermanos, es el entendimiento espiritual. Miren, amados hermanos, es algo fundamental para entender las cosas del Dios Todopoderoso, que para muchos es locura. Locura en la mente. Pero para nosotros, no. Oigan, hay que reconocer la voluntad del Dios Todopoderoso a través de la oración y la lectura de las Escrituras. Hay que buscar la sabiduría de lo alto, pidiendo a Dios que nos dé esta guía. Así lo dice Santiago 1:5.
Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Santiago 1:5, en la versión de la Reina Valera 1960 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Cómo fue que dijo? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al vecino, pídala al primo. No, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando dicen amén, glorioso Dios. Hay que escuchar, amados hermanos, amada iglesia, el Espíritu Santo. No se dejen confundir oyendo otro tipo de voces agoreras. Hay que escuchar el Espíritu Santo para poder percibir la verdad y la guía divina en la vida de cada uno de nosotros, en ese caminar continuo día tras día. Finalmente, amada iglesia, amados hermanos, el discernimiento bíblico es un don divino esencial para navegar en la vida con sabiduría, para poder distinguir la verdad de la mentira y vivir agradando a Dios. Si usted cree que hablando mentira va a agradar a Dios, ni se aliste que no va. Por eso debemos de buscar ese don esencial de esta sabiduría que viene de lo alto y no permitir que nada ni nadie nos envuelva nuestros oídos para llenar nuestra cabeza, como diría mi profesora, de alitas de cucaracha. Santo papá. Vamos a orar para así concluir con esta reunión en el día de hoy. Inclinen sus ojos, su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias, Señor, porque pudimos hablar de tu palabra en esta mañana, en esta reunión. Agradecidos estamos de tu amor y de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo tu voluntad, a seguir buscando tu rostro como debe de ser, a discernir el bien y el mal, porque ahí afuera hay muchos lobos feroces devorando a todo aquel que no tiene discernimiento. El discernimiento viene de lo alto. Por eso te pedimos, Señor de la gloria, que nos dé esa bendición día tras día para así poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. De parte de Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, le deseamos a todo el pueblo de Dios feliz Navidad y que la paz del Señor siga reinando en sus corazones y en sus hogares. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí, si el Señor lo permite, con una reunión más de Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Bendiciones y feliz Navidad nuevamente.
¿Cuántos quieren deleitarse en la presencia del Señor? ¿Aplaudimos juntos? Así. Amén. Cántalo con nosotros. Mi deleite es estar en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar de día y de noche. Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré para vivir en santidad conforme a tu corazón. Díselo, mi deleite es estar en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar de día y de noche. Vamos a ir a Él. Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré para vivir en santidad conforme a tu corazón. Levanta tu voz y dile. Estar en tu presencia. Sí, Jesús. Háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, vida eterna y abundancia. Gloria sea a ti, mi Dios. Aplaudiendo a Él. Gloria sea a ti, Dios. Vamos, cantemos otra vez. Mi deleite es estar en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar de día y de noche. Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré para vivir en santidad conforme a tu corazón. Mi deleite es estar en tu presencia. Jesús, háblame. Háblame, Señor, te necesito. Dile a Jesús contigo. Palabra es perfecta y más dulce que la miel, vida eterna y abundancia. Mi deleite, Jesús, mi deleite es estar en tu presencia. Háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, vida eterna y abundancia. Alzamos nuestras manos a ti, Señor. En tu presencia está nuestro más grande deleite. Eres tú, Jesús, sentado a la diestra del Padre. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Alza tu voz y dile, tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti.
háblame, Señor. Háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, y eterna y abundancia. Dime otra vez, mi deleite es estar en tu presencia. Oh, sí. Háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, mucho más, vida eterna y abundancia. Gloria sea a ti, mi Dios. Amén. Gloria sea a ti, Jesús. Gloria sea a ti, Jesús. Damos gloria a ti. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Gózate. Que dice que el cristiano no se goza, tiene que arrepentirse. Alábale si puede. Cristo, si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño. Cristo, si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la Navidad. No lo cambies, no. No cambies a Cristo. Ay, no, que no, que no, que no, que no. El gozo del Señor no lo cambio por nada. De aquí para el cielo. ¡Sí! El que dice que el cristiano no se goza,